3, 2, 1. Muy buenas noches, poeta Rosela Di Paolo, a quien el día de hoy la revista Martín número 35 le rinde homenaje. Doctor Juan de la Fuente Mejía, director del Fondo Editorial de nuestra Buenas noches. Señores directores de la revista Martín, doctor Hildebrando Pérez Grande, señora Rosario del Campo, señor Jesús Ruiz Durán, magíster Milagritos Saldarriaga Feijó, directora de la Casa de la Literatura Peruana, doctor Marco Martos Carrera, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, señoras y señores que el día de hoy nos honran con su presencia a través de esta presentación virtual. Con el propósito de cumplir su objetivo desde el primer número, es decir, brindar un homenaje a obras de nuestros poetas y narradores, la Universidad de San Martín de Porres presenta esta noche la edición número 35 de la revista Martín en homenaje a la poeta Rosela Di Paolo, y en el contexto de una fecha muy especial para nuestra casa de estudio, que este año cumple su 60 aniversario de creación. La revista Martín tiene 21 años persistiendo en las letras y las artes, y en estos 35 números ha dedicado, celebrado y reconocido a muchas personalidades de la literatura, gracias al trabajo arduo de su fundador, nuestro querido y recordado Guillermo Sonday, que fue su primer director, quien después de su partida ha dejado un legado imborrable en todos nosotros, así como el trabajo de Hildebrando Pérez Grande, Jesús Ruiz Durán y Rosario del Campo. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras del doctor Juan de la Fuente. Él es abogado y politólogo, profesor de Teoría Constitucional en la Facultad de Derecho de nuestra universidad y director del Fondo Editorial, quien hará uso de la palabra el día de hoy en representación del ingeniero José Antonio Chávez Covedo, rector de nuestra casa de estudio. Adelante, doctor de la Fuente. Buenas noches. Un gusto. Saludo a Rosela Di Paolo, a los editores de la revista y a quienes harán los comentarios de la obra que refleja en este número 35 Martín, en homenaje y en reconocimiento a Rosela. Quiero decir además que me complace, no me satisface, pero finalmente sí me complace, que sea Rosela una más de las mujeres de letras reconocidas por la revista Martín. Antes lo fueron otras destacadas, como por ejemplo Blanca Varela, Cecilia Bustamante y Carmen Ollé. Y en el caso específico de Rosela, yo la conozco desde el año 93 literariamente. Compré en una feria a pie alzada y me impactó sustantivamente su poesía abierta. En aquellos años incluso, estamos hablando hace buen tiempo, desafiante. Diría una poesía feminista. No sé si ella estará de acuerdo con esto, pero me parecía una poesía feminista fresca y también itinerante respecto de las vivencias de una mujer enfrentada al quehacer de la vida cotidiana, a los perjuicios, pero además con el desafío del arte, el desafío de la palabra. En representación del rector de la universidad y el Fondo Editorial, reconocemos además el papel de nuestros editores para reivindicar en condiciones muy difíciles, muy complejas, muy desafiantes, la literatura, las artes y las letras. La revista Martín tiene 20 años, con 35 números. Es una revista que creo que tiene un lugar. Varias de sus ediciones son de culto. Tiene además una presentación muy rica, muy vivencial. En realidad es una presentación que en algunos casos importa un cuadro. En fin, ese es mi saludo, mi cariño, mi aprecio, mi reconocimiento. Y un gusto estar aquí
con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Puente, muy amable. Quiero recordar que el año 2014, Osvaldo Reynoso, el día que presentábamos la revista Martín en homenaje a Salazar Bondi, hizo un comentario. Dijo que dijo él que las revistas literarias por lo general reúnen ensayos, poemas, relatos de diferentes escritores, pero lo peculiar de esta revista Martín, decía Osvaldo Reynoso, es que cada número se dedica a un poeta o novelista de trascendencia nacional. Además, señalaba, esta es la única revista en el Perú que tiene un diseño artístico extraordinario. Todos los números, decía, tienen una marca de exquisitez artística y eso se debe, en este caso, a uno de los directores, a Jesús Ruiz Durán, que combina fotografías con texto a tal punto que muy bien constituyen, decía, un cuadro. Y alababa también y remarcaba la calidad de contenido de la revista en cada uno de los números que hasta ese momento se habían publicado. Para la presentación de la revista Martín número 35, en homenaje a la poeta Rosela Di Paolo, contamos esta noche, en primer lugar, y me permito presentar al doctor Hildebrando Pérez Grande. Él es el director académico de la revista de Artes y Letras Martín. Él es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor emérito de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En 1978 obtuvo el premio de poesía Casa de las Américas y en 2013 el premio de poesía Rafael Alberti. Adelante, director académico de la revista Martín, doctor Hildebrando Pérez Grande. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Nosotros, los de la revista Martín, quiero decir Jesús Ruiz Durán, Rosario del Campo de Sonlake y quien les habla, nos sentimos más que complacidos y halagados con la compañía grata de todos ustedes. Apreciamos muy de veras que nos acompañen en este merecidísimo homenaje a la poeta Rosela Di Paoli. Como director académico de la revista Martín, nos corresponde en este caso y en primer lugar agradecer a quienes colaboraron con sus escritos, con sus materiales iconográficos para hacer realidad este número 35 dedicado a Rosela. Y por supuesto a quienes ahora, como Marco y Milagritos y el mismo Juan, quien acaba de hacer uso de la palabra, ameritan que nosotros nos esforcemos mucho más para continuar en esta aventura editorial. Yo tan solo quisiera recordar algunos pasajes de nuestro editorial del número 35, inspirado en la obra de Rosela. En nuestro editorial se afirma lo siguiente: una de las voces que nos acompaña siempre por las resonancias que alcanza su riqueza expresiva es la de Rosela Di Paolo. Sus poemas no solo son un estímulo para explorar nuevos horizontes, sino que nos interpela a la manera de aquellas antiguas tablillas de madera que solicitaban auxilio y que reclamaban una atención más sensible de nuestra parte para percibir la real dimensión de lo humano y lo divino, la soledad y la comunión, la vitalidad y la levedad, el cielo y el infierno de la condición humana,
se verbalizan en cada imagen suya, sin aspavientos, pero con un intenso dolor trastocado en belleza lacerante y con la leve esperanza de compartir un mundo mejor, más amable y propicio para los diversos oficios que nos depara la vida. Muchos textos suyos figuran en importantes antologías y revistas de poesía contemporánea, tanto en nuestro país como en el universo literario hispanoamericano. En su quehacer poético, ejercido con rigor y creatividad, subyace el vuelo semántico de Eguren y Ungaretti y tiende al minimalismo, al enunciado esencial, despojándose de todo lenguaje banal. De la manera más sutil, Di Paolo ha logrado sobreponerse a la fascinación de los cantos de sirena, a la seducción escandalosa de los medios, y ha sabido proteger su mundo más íntimo, más allá de formar parte generacionalmente de un singular grupo necesariamente provocador de poetas mujeres como los de los años 80, que discurre de forma exaltante sobre el descubrimiento del cuerpo, la piel alzada, el erotismo sin fronteras y el lenguaje desenfadado y desafiante, incluso jugando con mucha destreza con la intertextualidad y haciendo uso de una ironía nada piadosa, con la que ahonda más aún su crítica a los excesos del mundo contemporáneo. Martín se felicita por el presente homenaje a Rosela Di Paolo y en ella a la voz de la mujer en estos tiempos revueltos ha logrado expresar de manera empática su fortaleza y plena libertad a la que adherimos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Hildebrando Pérez Grande, muy amable. A continuación, nos complace muchísimo presentar a la magíster Milagros Saldarriaga Feijó. Ella es la siguiente comentarista. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió maestría en gestión cultural en la Universidad Ricardo Palma, fundó y dirigió con muchísimo éxito la editorial Sarita Cartonera. Ha dirigido el área de promoción y educación en museos de arte popular y el patrimonio inmaterial. Desde hace 8 años es directora de la Casa de la Literatura Peruana. Adelante, magíster Milagritos Saldarriaga Feijó. Muchas gracias, señora Costa. Buenas noches a todos. Es un gusto, a todas también. Es un gusto saludar a cada una de ustedes, a las autoridades de la Universidad San Martín, a los editores de la revista Martín, por supuesto a quienes comparten los comentarios de esta noche conmigo y de manera muy especial a Rosela Di Paolo. Agradezco sobremanera la invitación de los editores a ser parte de este homenaje. Me siento parte de este homenaje, por supuesto. Y justamente quisiera empezar contándoles que al recibir la invitación a través de un correo del profesor Hildebrando Pérez, mi primera gesto de búsqueda fue respecto del formato en el que homenajeamos hoy a Rosela Di Paolo, es decir, indagar sobre las revistas literarias en nuestro país. Y me remití a una exposición que se hizo en Casa de la Literatura Peruana en el 2014, Soñar, hacer leer, 100 años de revistas literarias. La primera entrega que la investigación para esta exposición nos dio fue una imagen muy hermosa de la vastedad y la calidad de las revistas literarias peruanas. Nombro algunas de ellas para que todos compartamos esa imagen. Amauta, Amaru, Chirapu, Boletín Titicaca, Cultura Peruana, Mar del Sur, Las Moradas, Letras Peruanas, Estación Reunida, La Tortuga Ecuestre,
cuadernos trimestrales de poesía, cuadernos semestrales de cuento, Hueso Húmero, revista de crítica literaria latinoamericana, Cultura y Pueblo, Siete Culebras, More Ferarum, Siberayu, El Hablador, estas dos últimas revistas digitales. No es todo el listado de revistas, es una selección y desde ya es vasto y rico, como les decía. Y algunas claves que la exposición proponía para comprender la revista literaria en el país, que por cierto citaré de un texto que los curadores publicaron en otra importante revista de estos años, El Buen Salvaje. Entonces, algunas claves son que nacen del sueño de completar algún vacío cultural o al menos evidenciarlo de manera significativa, que manifiestan posiciones específicas sobre la literatura y la cultura, que suelen ser el resultado del trabajo de un grupo de jóvenes que no solo las editan, sino que también las ponen en circulación. Es decir, las revistas van construyendo sus propios circuitos. Estas fueron algunas claves, sin embargo, no se puede intentar fijar una definición de revista literaria, pues claramente cada época propone sus dinámicas y sus productos culturales y literarios. Hoy tenemos varias revistas literarias en nuestro medio, la mayoría dedicadas a la crítica. Hueso Húmero y la revista de crítica literaria latinoamericana, que afortunadamente continúan publicando. Contextos, que es una revista de crítica también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igual que Letras. Espinela es a su vez de la Pontificia Universidad Católica. Vuela Pluma de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La revista Lucerna también tiene ya más de 12, creo que 14 números. Atuj Pachupan es una revista de crítica en quechua. De Palenque es una revista de literatura y afrodescendencia. Vallejo and Company y Las Críticas son dos revistas del entorno digital bastante importantes en nuestros días. Y así, en ese recuento muy rápido, llegamos a la revista Martín, promovida por la Universidad San Martín de Porres, que combina el formato impreso con materiales digitales y que hoy llega a 35 entregas importantes, como se señaló hace un momento, cada una dedicada a un autor o una autora indispensable de la literatura peruana, a cuya obra nos propone acercarnos a través de dos caminos, además de la propia literatura del autor o autora. Estos dos caminos son la propuesta gráfica, que se resaltó evocando a Osvaldo Reynoso, y la crítica actual de investigadores igualmente reconocidos. Este número es un homenaje necesario y muy cálido a Rosela Di Paolo, una de nuestras poetas más importantes y singulares, Premio Casa de la Literatura Peruana 2020. Siguiendo la propuesta editorial que recién describí, encontraremos en este número una selección de poemas de Rosela Di Paolo, 3 de ellos inéditos hasta hoy. También una importante cantidad de fotografías de la poeta. De especial interés considero aquellas en que podemos reconocer el entorno de escritores y escritoras del que ha sido parte, en distintos momentos además. Y el cuerpo más nutrido de la revista lo constituye el grupo de textos críticos. Rosela Di Paolo lleva ya 40 años dedicada a la poesía y tiene 5 poemarios publicados, todos ellos reconocidos tempranamente por la crítica, reconocidos, es decir, tanto en el momento de su aparición como al pasar del tiempo. Ella tiene un lugar ya entonces en la tradición poética peruana. Es importante por eso un balance sobre su obra y sus apuestas. En este sentido es que me parece muy pertinente este número de la revista Martín, que nos presenta a través de una selección de artículos, entiendo que varios de ellos provocados, es decir, escritos decididamente, deliberadamente para este homenaje y para este número de la revista, que dan cuenta, decía, de cómo se está leyendo la poesía de Rosela Di Paolo hoy. Voy a hacer entonces un recuento muy rápido, espero nada tedioso, de lo que encontramos aquí como lecturas críticas de la poesía de Rosela.
Encontramos algunos artículos que sobrevuelan su obra poética y que a la vez son testimonio de amistad, como los de Susana Rice, Carmen Ollé y Roger Santibáñez, quienes observan, por ejemplo, la aparición en escena de la poeta, la fluctuación de algunos de sus temas y el devenir de su poesía. Los estudios de Ina Salazar y Ana María Gazzolo recorren también la poesía completa de Rosela Di Paolo. En el caso de Ina Salazar, lo hace a través de una presencia constante, el mar. El mar no como un motivo, sino acaso como un lugar desde donde se escribe, una sensibilidad. Y sitúa así a Rosela Di Paolo en el linaje de aquellas y aquellos poetas peruanos para quienes el mar y la costa peruana son mucho más que un simple pasaje o motivo. Entre estos poetas estarían César Moro, Blanca Varela o José Watanabe. Ana María Gazzolo, con su profunda lucidez, escribe sobre la poética de Rosela Di Paolo. Quietud y movimiento no son posiciones, sino actitudes de rendición o búsqueda ante la poesía y la palabra. Cabe decir que Ana María recurre en su estudio, además de los 5 poemarios, a poemas publicados en revistas no integrados a ninguno de los poemarios conocidos. Yolanda Westphalen y Paul Yaque dedican sus artículos a un poemario específico. Westphalen a Piel alzada y Yaque a La silla en el mar. Por su parte, Víctor Bisch trabaja un tema frecuente en la crítica de la poesía de la generación de los 80 y de la propia Rosela Di Paolo, el deseo. De manera similar, Mariela Dreyfus dedica su texto a los temas de cuerpo, sexualidad y rebeldía. Un punto aparte en el artículo de Mariela que me gustaría rescatar es su delicada atención a la materialidad y al diseño de las ediciones de la obra poética de Rosela Di Paolo, que seguramente merecerían un artículo especial en algún momento, seguramente. El texto del profesor Sandro Chiri no se dedica a la poesía de Rosela Di Paolo, sino que se aproxima o nos aproxima a ella como lectora a través de los comentarios que ha publicado sobre libros de los poetas Antonio Cisneros, Marco Martos, Arturo Corcuera y Javier Sologuren. Voy a leer un fragmento del artículo de Sandro Chiri para observar la profundidad del espíritu lúdico de Rosela y la constancia de su actitud creadora. Los textos críticos de Rosela Di Paolo prefieren la fragmentación y cada parte se concentra en un aspecto concreto de la obra estudiada. Por ejemplo, para asociar la poesía de Sologuren con la de José María Eguren, le basta citar una estrofa de la canción del regreso para después establecer puentes entre uno y otro poeta. Mas al hacerlo, Di Paolo se comporta como una lectora que prefiere la libertad interpretativa, sorteando así todo rigor académico, que obviamente ella considera cartonado y acaso restringido. Detengámonos entonces en los versos de Eguren para gozar después del comentario de nuestra poeta lectora. Cita a Eguren: voy por la senda blanca y como el ave entono, por mi tarde que viene, la canción del regreso. A partir de esos 4 versos, Rosela glosa lo siguiente: retornelo o pequeño retorno. ¿Qué será lo pequeño que retorna en los poemas pequeños? ¿El molinete, el carrusel, el trompo que gira en un solo pie? Ojo de cangrejo retrovisor, patas de cangrejo marcha atrás. Retorna el retorno juguetón de los sonidos, retornan ratones, botones y lápices de colores. Retornan alborotadas, alborotados, alborozadas mariposas, en el sueño y el jardín, para Viveca y para ti, pajarita de papel. Loro verde o colibrí, vuelve el juego, el misterio, de lo grande en lo pequeño. Con Eguren, Sologuren, voy y vengo. Di Paolo 2015. Y llegamos así, después de el texto del profesor Sandro Chiri, a la entrevista que le hace la investigadora Jessica Rodríguez, una entrevista en la que Rosela luce su peculiar modestia y que a mí me hizo pensar en algo que me contaron mis colegas de Casa de la Literatura Peruana, que visitaron insistentemente a Rosela Di Paolo en el 2020 para entrevistarla a propósito
del premio que Casa de la Literatura le entregara. Ellos decían que en ella, en Rosela Di Paolo, literatura y vida estaban profundamente imbricados, casi una sola hebra. En la modestia de sus respuestas, de sus declaraciones en esta entrevista, creo que notamos eso mismo, esa imbricación. Y antes de la sección, final de poemas, donde encontrarán los lectores estos 3 textos inéditos, aparece el texto que presentamos en el 2020 para fundamentar el premio Casa de la Literatura Peruana que ella recibiera. Y yo quisiera cerrar mi participación con unas líneas de ese texto. No se construyen verdades con la poesía, afortunadamente, tampoco definiciones, afortunadamente, pero sí se construyen misterios, preguntas agudas, destierros y deseos para entendernos con la realidad, que parece cada vez más ajena a todos. Homenajeamos la poesía de Rosela Di Paolo porque nos ayuda a descubrir que lo que nos rodea está en vínculo profundo con nuestra intimidad y con el afán perpetuo que tenemos de nombrar las cosas. Y nos dice sutilmente que el deseo no es algo vano y acompaña siempre al pensamiento más crítico. Creo que esas cualidades, esa naturaleza complejísima de la poesía de Rosela Di Paolo va a provocar muchísimos estudios críticos más. Creo que justamente este número de la revista Martín dedicada a ella ayudará en esa provocación. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Y ahora invitamos, uso de la palabra, al doctor Marco Martos Carrera. A él, la revista Martín lo homenajeó en el número 30 del año 2017. El poeta Marco Martos es Premio Nacional de Poesía, es autor de importantes libros de la poesía contemporánea del Perú. Casa Nuestra, Cuadernos de Quejas y Contentamientos, Leve Reino, Donde no se ama, Jaque Perpetuo y los recientes libros de poemas Máscaras de Roma y Mar del Perú, entre otros. Es profesor principal en la Escuela de Literatura de San Marco y es presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Adelante, doctor Marco Martos Carrera. Buenas noches, Rosela Di Paolo, y un saludo también a los amigos que están en la mesa, a Juan de la Puente, a Milagros Alarriaga, a Hildebrando Pérez, y a usted también, Celinda Acosta. Yo creo que realmente hoy día ocurre algo importante, que es la aparición pues del número 35 de la revista Martín, que prestigia tanto a la Universidad San Martín como a los propios poetas y escritores que se ven aquí homenajeados. Es una revista pues de alta especialización, pero que al mismo tiempo procura llegar a un público amplio. Saludo pues también a los que dirigen la revista, a Hildebrando Pérez, a Rosario del Campo, y a Jesús Ruiz Durán, amigos de muchos. Creo que es importante señalar en el caso de Rosela Di Paolo, ella aparece a la literatura y qué pasaba un poco en la sociedad peruana y qué ocurría también con los propios poetas, ¿no? Su primer libro, Prueba de Galera, yo tengo aquí la primera edición y la última, ¿no? Los 2 ejemplares los traigo como un orgulloso coleccionista. Vivía una efervescencia que tiene que ver pues también con la política. La efervescencia, digamos, que se vivió con el gobierno militar, las consecuencias que tuvo en ese momento
las simpatías y los rechazos que provocó, sobre todo la primera parte del gobierno de Velasco y la salida lenta también de Morales Bermúdez. Todo esto ha ocurrido, digamos, del año 68 en adelante, y en los años 80 ya se había dado vuelta a la página, había habido asamblea constituyente y se vivía un ambiente más bien democrático en los años 80. Bueno, pero la efervescencia duraba. Y entonces, cuando se caracteriza esta época, se ha marcado generalmente a los poetas aparecidos en los años 70, es su carácter que ya no se veía en años, digamos, iconoclasta, parricida, y también, de alguna manera, una consideración que había tenido la vanguardia en los años 20 de considerarse fundadores. Es una característica de los movimientos de vanguardia que siempre se consideran los primeros. Esto es un hecho histórico y que en el Perú tuvo esa repercusión en los años 70. Entonces, en los años 80 ocurren otras cosas, otras situaciones, y claro, el mundo no se divide por décadas. Ese es un asunto de profesores. Antes se vivía cada 15 años y ahora se han inventado generaciones cada 10. Yo la verdad que pongo en duda todo eso y creo que es importante pensar también en la continuidad. Cómo hay en un mismo momento histórico están actuando personas de distintas edades. Ricardo Bullón ha dicho que las generaciones se caracterizan por fotografías. Y él imagina una fotografía en un momento histórico dado de literatos, otra fotografía 15 años más tarde y otra 30 años más tarde. En la primera fotografía aparecen algunos, que en la segunda ya desaparecen, aparecen otros, y así sucesivamente. En la tercera fotografía, 30 años más tarde, hay apenas unos cuantos de los que estaban en la primera fotografía. Así, con esa imagen rápida, Ricardo Bullón, digamos, enfrenta este tema de las generaciones que ya se ha tocado hasta la saciedad. Yo no lo, solamente esta es una pincelada que hago aquí al comenzar mi exposición. Entonces, como dice Susana Rice en el artículo que está en la revista, se ha querido marcar, digamos, los años 80 como la aparición de un grupo de poetas mujeres, como el hecho más importante. Tal vez eso sea cierto, ¿no? Hay un antecedente que son dos mujeres, Carmen Ollé y antes María Emilia Cornejo, que son casos aparte en la literatura y están más vinculados a los grupos de los años 70. Pero tampoco hay tanta diferencia de edad, tampoco hay tanta diferencia de edad. Bueno, ya María Emilia Cornejo y Carmen Ollé han merecido sendos homenajes, y ahora toca mencionar las características de Rosela y Paolo. Lo que dice Susana Rice es que estas poetas mujeres que, digamos, han perenizado su aparición con primeros libros y también con encuentros entre ellas. Hay uno memorable de puras mujeres que ocurrió en Huanchaco. Hay fotografías, hay testimonios. Entonces, algunos críticos quieren buscar características comunes y no siempre las encuentran. Es lo que dice Susana Rice y yo estoy plenamente de acuerdo con ella. Se trata de actitudes, hay algo que comparten, pero no necesariamente todo, obviamente, y no se parecen unas con las otras. Eso creo que es algo que hay que subrayar del artículo de Susana Rice. Y aun cuando todas tienen preocupación política, no tienen ese sentido de militancia de los poetas del 60 ni de los poetas de los años 70. Cambia la actitud. Entonces, ¿cómo es Rosela y Paolo? Yo diría que hay algo en su poesía que viene de lejos. Siempre he pensado eso y ella lo corrobora en la entrevista que ha hecho con Jessica Rodríguez. Le preguntó Jessica Rodríguez, ¿con quién se siente vinculada? ¿O cómo ve usted la literatura? Bueno, la respuesta es lo que interesa.
Rosela Pablo dijo que se sentía hija de José María Eguren. Eso es mucho decir. No es solamente un escritor que admira, sino con que tiene una relación filial. Hay un vínculo, y claro, Rosela es también crítica. Ella mira su propia poesía, digamos, con ojo también crítico, y entonces con eso ya se está vinculando a una familia de escritores, a una familia de escritores peruanos que algunos han querido poner a Vallejo, y en realidad no hay por qué oponerlos, son diferentes a Vallejo. Yo diría eso solamente, que Eguren es diferente a Vallejo, y no es que se oponga a Vallejo ni viceversa. Y lo mismo podríamos decir solo Eguren, y lo mismo de Rosela y Paolo. No es azar que eh, solo Eguren aparezca citado en un poema, yo creo que es capital en la obra de Rosela y Paolo. ¿Qué oficios tienen los poetas? ¿De qué viven los poetas? Puedo preguntarme, los poetas peruanos. Cada uno ha hecho distintas cosas. Vallejo sería el ejemplo de una persona que pasa de profesor, de cajero, de preceptor, de periodista, un mil oficios desde el lado literario. Ese fue César Vallejo, ¿cierto? Otro ejemplo extremo podría ser Inostroza. Inostroza es una persona que ha hecho de todo, ¿cierto? Ha sido periodista, ha sido chef, ha sido no solamente chef, sino escritor de libros de cocina, y de pronto se interesó también por la astrología. De otra manera, un mil oficios, ¿no? Rosela fundamentalmente ha sido profesora, y lo ha sido en distintos lugares, tiene una formación rigurosa, académica, pero ha preferido, digamos, no estar tanto en la universidad como profesora, pero lo ha sido en distintos lugares. ¿Y qué relación tiene un poeta con el profesor? ¿Y qué relación tiene Rosela y Paolo? Bueno, una relación conflictiva, porque de todas maneras, aunque uno quiera volcarse a los estudiantes, si uno tiene la vena literaria, la gana de escribir, el deseo vehemente de ser escritor, permítame este extremo, estar en la universidad o un instituto quita tiempo para la escritura. Eso es lo que pensaba también Elías Canetti, él mismo que también fue en algún momento profesor, como que son otros y no los escritores los que debían ser profesores. Pero bueno, está también el deseo de llevar una pitanza para el hogar, ¿no? Entonces, yo no diría que este poema que voy a leer sea el más característico de Rosela, pero sí marca un quiebre en la vida de ella, un deseo profundo de hacer otra cosa y no la que está haciendo, que es ser profesora. Profesora de lengua y literatura, _E. Y una cita de Javier Soloburen que yo también recuerdo de memoria: sepan que estoy viviendo, no es sepan que canto. Yo continúo el verso: bajo la gloria solitaria de la tarde, bajo la gloria de la tarde, solitario. Es lo que dice Soloburen. Pero aquí está citado solamente: sepan que estoy viviendo, nubes, sepan que canto, Javier Soloburen. Y miren lo que dice este poema. Algunos podrían pensar que es de otra persona, pero es de Rosela. Nunca más pararme frente a la pizarra, dice fémina, con un cucharón para meter en los platos vacíos de sus cabezas, el engrudo mánico, la berenjena eglógica, el acento esdrújulo y miserable, ni más tizas de colores, salsas de tomate para abrirle las bocas, ojalá el entendimiento. Llenó la tarjeta en la tostadora horaria, saltando con su tardanza al rojo vivo, en exámenes para probar cuánto resisten mis nalgas en el pupitre y cuántas tildes puede gotear un Cárdeno Faber-Castell 031. Se acabó la clase, la ilusión de mango. Todos al recreo, yo al recreo, pero sin vuelta, al recreo de desclavarme de la pizarra y saltar por la escalera, al fin resucitada. Último día, las rejas se levantan y en vano este valle ameno, nubes, sepan que canto, bestias. Yo he encontrado, yo no sé si Rosela ha leído ese poema, pero he encontrado un símil con
excelente escritor chileno que es Gonzalo Rojas, que fue profesor muchos años eh, en la universidad y que tiene un poema sobre la retórica donde da con alma, como se dice, a, bueno, a la enseñanza universitaria en su caso, y también contra los letrados. En realidad, los letrados en boca de Rojas son aquellos que, digamos, no viven con intensidad, sino que están apabullados por los libros o por el decir nada más enciclopédico, ¿no? Él aboga, Rojas, por una vuelta a la naturalidad. Y aquí conecto otra vez con Rosela, la naturalidad que ella tiene, a la que no ha vuelto. Su poesía nos parece siempre natural. Nos parece una poesía suavemente atrevida, muy femenina. ¿Son feministas las poetas? Se preguntaba Juan de la Puente. ¿Son feministas las poetas de los 80? De alguna manera sí, pero no son militantes feministas, todas por lo menos. Hay un feminismo que viene a sufragistas, muy importante, ¿cierto? En 1905, y que aquí en el Perú tuvieron personas como, por ejemplo, Soy la Aurora Cáceres en los años 30, que preceden un poco a los movimientos de los años 70 y 80. Rosela y Paolo no pertenece a los que salen a la calle con una pancarta. No, no es eso. Pero su rebeldía interna está en cada poema que ella escribe. Son poemas que no parecen, pero que son siempre atrevidos. Una suave dicción que va diciendo cosas impensadas a cualquiera. También a la persona que se ama o a la que parece amarse, como en este poema, que me parece muy bueno entre todos los que tiene, que se llama Limbo. Un día puse una piedra encima de tu nombre y me dije, iré cantando hasta mi casa. Y canté como una loca, sobre sus piernas fuertes, como río loco canté, hasta que el canto empezó a hacerse agüita rala, ni para regar guisantes, y entre paso y paso se me fue perdiendo un pie. No acierto a ver el tejado de mi casa ni el árbol más alto. ¿Será que me dejé el corazón bajo la piedra? Mi tonto corazón junto a tu nombre. Sé que no llegaré a mi casa. Sé que tampoco puedo volver. Me parece un poema absolutamente redondo, francamente extraordinario, como tantos otros que ella tiene. Yo he estado leyendo unas entrevistas y particularmente la entrevista que hace Jessica Rodríguez para ver el pulso, el pensamiento de Rosela, que no ha dado muchas entrevistas a lo largo de su vida. Y entonces noto que a diferencia de otros, ella no busca escribir poesía. La poesía viene naturalmente a ella o no viene. Y entonces puede pasar un tiempo silenciosa, como ha dicho, 4 o 5 años, hasta que de pronto aparece un motivo literario que mueve sus raíces y la hace volver con paso firme a la escritura. Por ejemplo, Melville, ¿no? Un autor al que le tiene mucho cariño, ¿no? Tanto pensando, pensando en la ballena y en su capitán, como pensando en Bartleby, que me parece un personaje, digamos, entrañable para Rosella. La persona que cumple sus obligaciones es Bartleby, en la pluma de Melville, el escribiente que no hacía nada y que hace su trabajo hasta que nota que es excesivo, que la explotación es máxima. Y entonces se revela diciendo, preferiría no hacerlo. El preferiría no hacerlo de Rosella es este poema a la literatura, a la enseñanza y la literatura que es muy fuerte, y a partir de ella, bueno, recurriendo a métodos desconocidos, logra, para mí desconocidos, logra, digamos, dedicarse más a la literatura y nos entrega estas joyas que ahora nos está dedicando. Entonces, yo creo que ella ha logrado eh, eh, una cuestión que viene de tiempo antiguo, ¿no? Hay 3 esferas
Esto es un conocimiento que viene de la sociología, ¿cierto? Hay tres esferas de acción del ser humano, ¿cierto? La esfera íntima, la esfera del trabajo y la esfera política, ¿no? En la Grecia antigua esas esferas estaban conectadas. Lo que ocurre ahora es que el Homo faber no tiene relación con el hombre familiar. El Homo faber se ha transformado, como lo dice Hannah Arendt, esa extraordinaria escritora, digamos, filósofa, se ha convertido en un animal laborandis. Y ese animal laborandis no tiene tiempo para el pensamiento político. Y Rosalia Di Paolo, que no es política, sin embargo, sus poemas tocan la honda raíz digamos, del sufrimiento humano. No lo grita, lo dice con voz queda, pero sus poemas son expresión de esta época de dolor, de sufrimiento. Y la literatura que ella practica viene a ser un bálsamo personal y un bálsamo también para sus lectores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Martos. Excelente. Ahora nos vamos a deleitar escuchando la lectura de sus propios poemas a cargo precisamente de la poeta Rosela Di Paolo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Felizmente el color en mi pantalla no es lo suficientemente nítido para que vean cuán colorada estoy, ¿no? De escuchar tantas palabras amables, generosas, inteligentes, ¿no? Como escuchar a Hildebrando, a Marco, a Milagros, a Juan de la Puente, a Celinda Acosta. Les agradezco mucho, y no solamente a ustedes, ¿no? La presencia de ustedes esta noche, sino lo que han escrito tantas personas amigas, ¿no? Como por ejemplo Susana Raiz, que fue mi profesora en la Católica, o Paul Yaque, o Víctor Vich, o Ana María Gasolo, o Yolanda Westphalen, mi amiga Mariela Dreyfus, con la que siempre estoy en comunicación, a pesar de que ella está en Estados Unidos, o Carmen Ollé, Ina Salazar, Roger Santibáñez, Sandro Chiri, ¿no? Que como bien dijo Milagros, se puso a buscar artículos míos, ¿no? E hizo algo que nadie, creo, se había dado cuenta, que es que cuando yo escribo un artículo, no dejo de pensar desde la poesía, ¿no? Entonces siempre están llenos de esta carga poética, y a veces tengo miedo de que esté atentando contra lo que podría entenderse, ¿no? También la entrevista que me hizo Jessica Rodríguez, que lo mencionó Marco, ¿no? Milagros, ¿no? Que gentilmente se dio el texto que leyó cuando me dieron el premio Casa de la Literatura Peruana en el 2020, ¿no? El texto también de Hildebrando Pérez, ¿no? O de Paul Yaque. Son maravillas que la verdad que los tengo así, aquí, colgado en mi corazón, ¿no? Entonces, estoy encantada, y no solamente es la parte escrita, sino también la parte visual, ¿no? Entonces, para mí fue como un honor, ¿no? Que viniera a mi casa Jesús Ruiz Durán, ¿no? Me tomara varias fotos, me hiciera como cierta entrevista, y luego entró a mi patio y comenzó a tomar más y más fotos de las fotos que yo le estaba entregando, e hizo unos collages y unas imágenes fantásticas, ¿no? Y que le ha dado esa personalidad, ¿no? Que en realidad esa es la personalidad de todas las revistas, ¿no? De Martín, ¿no? Acá es como un collage, ¿no? Ahí está el premio que me dieron de la Casa de la Literatura, ¿no? Ese mate gigantesco, que yo dije que era como un Aleph, ¿no? Podían saber más de mí viendo los dibujos del mate, ¿no? Que todo lo que yo pudiera explicar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quería decir esta noche. Me siento muy halagada, me siento muy agradecida.
¿no? Cuando Hildebrando me propuso ser el número 35 de la revista, yo casi no lo podía creer, pero fue real, ¿no? Entonces agradezco eso, Hildebrando, y el cariño y bueno, y la perseverancia, ¿no? Voy a leer algunos poemas, ¿no? Sobre todo los últimos que estoy escribiendo, que se llaman poemas de clausura, ¿no? Que tienen que ver con toda esta época del COVID y eso, ¿no? Entonces, es como un subtítulo, poemas de clausura. Estoy pensando que el título podría ser Ventana de dos hojas, ¿no? Una que está cerrada y otra que está abierta, en fin, ya veré qué cosa hago con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, acá estos tres últimos que dicen inéditos para Martín 35, ¿no? Dice, está aquí, tras varios días, está aquí, y come y bebe en mi patio, y sus plumas brillan negras con el sol, como el lomo de un caballo que vuela en la pradera. Este es un pájaro que venía siempre a mi casa todos los días y tenía la patita tronchada, ¿no? Era como el capitán Ahab, Marco. Justamente ayer fue el cumpleaños de Herman Melville, ¿no? Ahí lo tengo en mi agenda, ¿no? Así marcado, Herman Melville, ¿no? Como si estuviera vivo. Además para mí lo está, ¿no? Bueno, otro poema inédito, ¿no? Mis dedos apoyados en un libro, la punta de mis dedos, de mis pies y un giro. No hay gravedad, puntos de referencia, suspensión perfecta. Chagall y Vela volando en el cielo delicioso de París, las olas viniendo por el aire, una hoja alcanzando lenta mi cabeza como una mano que me toca. No, licencia sin goce de haber. Esa palabra, suspensión perfecta, suena tan lindo, ¿no? Y sin embargo es algo tan pedestre, ¿no? Una licencia sin goce de haber, ¿no? En fin, y otro poema que a mí me alteró mucho saber cómo había muerto este norteamericano negro que es George Floyd, ¿se acuerdan? Murió asfixiado bajo la rodilla de un policía blanco, ¿no? Y se armó todo un bolondrón en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo asocié la muerte de este pobre señor, de George Floyd, con la muerte de tantas personas en nuestros hospitales que carecían de oxígeno, de algo tan elemental como el oxígeno, ¿no? Entonces es un poema muy pequeño, pero donde quedan instantáneamente reflejados nuestros muertos, y este muerto emblemático, ¿no? En la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Sus últimas palabras fueron: no puedo respirar, por favor, pacientes en nuestros hospitales sin oxígeno, George Floyd y su cuello bajo la rodilla blanca de un policía. Entonces se pueden juntar historias dispares, ¿no? A través de un momento específico, ¿no? En este caso la asfixia, ¿no? La desesperación que puede tener este hombre y la desesperación de tantas personas en los hospitales, ¿no? que carecían de algo aparentemente tan elemental, ¿no? Como el oxígeno, ¿no? Dice acá también otros poemas: arranco la mala hierba de mi jardín, 2, 6, 10 puñados, más todavía, como sacarse rabias viejas, viejos llantos, palabras malas, mal encaradas, nada que importe ya sobre la grama limpia.
también pintura de aves, ¿no? Esto de ver los frescos de Giotto que iluminaban la vida de San Francisco de Asís, ¿no? No he tenido la suerte de ver estas pinturas en vivo y en directo, ¿no? Pero sí tengo muchos libros de arte y me enamoran esos colores, sobre todo ese azul, ¿no? que tiene Giotto, ¿no? Dice: pintura de aves, pájaros negros beben agua en el plato de la maceta o en el jardín recién regado y se van. No necesitan nada de mí. Les basta que yo atienda a los geranios, al pasto, para ponerse en la fila de los bienaventurados. Pequeñas imágenes también durante la pandemia, ¿no? Los perros ladran a las hojas que caen, a las nubes que pasan, las bicicletas aparcadas sonríen. Los pastos altos, los árboles a su aire, segadoras, rastrillos, se amontonan bajo las hojas. El tordo entró a mi casa, voló entre cuadros y estantes y se fue. Le dejé en la terraza granos de arroz y la lluvia de la noche. Ahí está, con su patita recogida, desayunando, mientras leo un libro y tomo café, viejos amigos en el día que empieza, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que no haberlos aburrido y me alegra que hayan podido escucharme y bueno, espero también que estén las personas que yo invité, ¿no? Que estén también aquí presentes, ¿sí? Bien. Muchas gracias, poeta Rosela Di Paolo. Muchísimas gracias por todo este tiempo maravilloso que nos ha hecho pasar en estos minutos. Quisiera, para terminar, recordar el último párrafo del editorial de la revista Martín, que dice: Martín se felicita por el presente homenaje a Rosela Di Paolo y en ella a la voz de la mujer que en estos tiempos revueltos ha logrado expresar de manera empática su fortaleza y plena libertad a la que adherimos. Muchas gracias, poeta, y que siga produciendo este aporte maravilloso a la literatura peruana y universal. Muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy, repito, en el contexto del 60 aniversario de nuestra Universidad de San Martín de Porres, fecha muy importante en que hemos además presentado la revista Martín número 35 como homenaje a Rosela Di Paolo. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.